Para entender de verdad la China de hoy, no vale con quedarse en los titulares. Hay que ir mucho más allá, a una ambición que tiene raíces de siglos de historia, el llamado sueño chino. Vamos a ver qué significa realmente y por qué, nos guste o no, está definiendo nuestro presente. Pensemos en la competición global como si fuera un tablero de juego. Mientras que Occidente, en general, juega al ajedrez, siempre buscando el jaque mate, esa victoria final y directa, China juega algo muy distinto, al Go. Y aquí el objetivo no es aniquilar al rey, no, es algo mucho más sutil. Es ir rodeando al oponente, poco a poco, ganando terreno, pieza a pieza. Esta diferencia en la forma de pensar, bueno, lo es todo. Y claro, esta estrategia a tan largo plazo tiene un nombre y una meta clarísima, que es lo que mueve a la China de hoy. Es lo que se conoce como el sueño de la reconquista. Entonces, ¿qué es exactamente esto del sueño chino? Pues ojo, porque no se trata de crear algo nuevo, es más bien la convicción, casi una certeza, de que están restaurando el orden natural del mundo. Es decir, recuperar ese lugar central que desde su punto de vista China siempre tuvo y que en un momento dado le fue arrebatado. Y aquí está la clave de todo, la parte emocional. Como lo resume muy bien el autor Osvaldo Rosales, para China esto no es una conquista, lo ven como un acto de justicia. Es como corregir una anomalía de la historia para volver a su lugar natural en el mundo. Claro, aquí surge una pregunta inevitable. Si China fue tan dominante, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Pues la respuesta está en una herida histórica profundísima que a día de hoy todavía resuena en Pekín. Se le conoce como el siglo de la humillación. Para hacernos una idea de la magnitud de la caída, primero tenemos que ver lo alto que estaban, y los datos es que son para alucinar. En 1820 la economía china era el 30% de la economía mundial, más que Estados Unidos y toda Europa juntos. No era una potencia más, era literalmente el centro económico del planeta. Y de repente, todo se vino abajo. A partir de 1839, con las guerras del opio, las potencias extranjeras llegaron e impusieron su voluntad por la fuerza. Obligaron a China a firmar los llamados tratados desiguales, que en la práctica suponía ceder territorios y abrir sus mercados sin poder decir que no. Fue básicamente el principio del fin de su soberanía. Este diagrama que vemos aquí lo resume muy bien. Hablamos de un siglo entero, desde 1839 hasta 1949, lleno de invasiones, de guerra civil, de soberanía perdida, y es que esta cicatriz histórica es absolutamente fundamental para entender la obsesión de la China actual por la fortaleza y la autonomía. Bueno, pues una vez superado ese siglo de humillación desde fuera, el siglo XX trajo más problemas, pero esta vez internos. Fue una época de una agitación tremenda, mientras el país intentaba cómo podía reconstruirse y encontrar un nuevo camino. Y así llegó la era de Mao Zedong, una época de convulsiones y de experimentos sociales radicales. Por un lado, el gran salto adelante, un intento de industrializar el país a marchas forzadas en poquísimos años. Y por otro, la revolución cultural, que buscaba algo tan extremo como borrar milenios de tradición para crear un hombre nuevo desde cero. La ambición era total. Pero claro, el resultado de esa ambición tan desmedida fue una auténtica catástrofe. El gran salto adelante provocó una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad, y la revolución cultural hundió al país en una década de caos absoluto, destruyendo vidas, cultura y conocimiento. El coste fue simplemente incalculable. Y en medio de todo ese caos, se produce un giro de 180 grados. Un giro que se resume a la perfección en esta famosa frase de Deng Xiaoping. El mensaje era revolucionario. Mira, da igual la ideología, lo único que importa es lo que funciona. El pragmatismo puro y duro aplastó al dogma. Y justo en ese momento, nació la China que conocemos hoy. Y los resultados de ese pragmatismo se pueden resumir en una sola cifra, una que cuesta hasta procesar: 850 millones. Ese es el número de personas que China logró sacar de la pobreza en apenas 4 décadas. Esto no es una estadística más, es sencillamente el mayor y más rápido éxodo de la miseria en toda la historia de la humanidad. Y todo este viaje histórico, desde la cima, pasando por el abismo, hasta esta recuperación económica espectacular, nos trae de vuelta al presente. Y nos pone delante de la gran pregunta: ¿estamos presenciando la formación de un nuevo orden mundial? Aquí es donde llegamos al punto crucial. La competición hoy ya no va sobre quién fabrica juguetes o ropa más barata. La verdadera batalla se libra en la tecnología del futuro. Con iniciativas como el famoso Made in China 2025, el objetivo de Pekín es clarísimo: dominar la inteligencia artificial, el 5G, la robótica. La carrera es por ver quién controla la economía del mañana. Este escenario, claro, revive un fantasma histórico, la trampa de Tucídides.
La teoría básicamente dice que cuando una potencia que está subiendo amenaza con quitarle el sitio a la potencia que manda, el conflicto armado es casi inevitable. La gran pregunta del siglo XXI es si la historia está condenada a repetirse. Y así volvemos al tablero. El sueño chino por reclamar el centro del mundo choca inevitablemente con el orden actual. ¿Serán capaces el jugador de ajedrez y el de Go de encontrar una forma de compartir el tablero? ¿O están destinados a un conflicto que nos arrastre a todos los demás? La respuesta a esa pregunta va a definir nuestro siglo.